Hola, ¿qué tal? Es un verdadero gusto poder llegar hasta donde usted se encuentra con su programa Escrito está. Recuerde que veremos lo que es enseñado como palabra de Dios y lo que en verdad la Biblia dice. Le invito a que se quede este tiempo conmigo y que juntos analicemos la palabra de Dios para conocer el verdadero significado de lo que escrito está. Comenzamos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escrito está. El tema en esta ocasión, Jesús el Mesías. La palabra Mesías, Mashiach, ungido, es el significado que aparece diseminado en la literatura bíblica en todos los periodos. Primero, Mashiach se refiere a alguien ungido con aceite, simbolizando la unción del Espíritu Santo para tareas específicas. Se ungían a reyes, al sumo sacerdote y a algunos profetas. Sin embargo, en Jesús cobra un significado diferente por ser el Mesías, refiriéndose a Dios mismo que llegaría a la tierra en forma de hombre, para salvar a su pueblo de una vez para siempre. Mucho se ha hablado, se ha escrito, se ha investigado acerca de Jesús como el Salvador del mundo. Ideas que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús fue un ángel, que Jesús solo fue un profeta, e inclusive llegar a afirmar que Jesús fue un impostor. Algunos argumentan que Jesús nunca existió. Pero, ¿qué es lo que escrito está? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto? O la misma historia, aquellas personas que ya dieron respuesta a todas esas preguntas. La palabra de Dios nos enseña y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios. Él es nuestro Redentor. Cada uno de estos títulos señala la verdad de que Jesucristo es el único camino por el que podemos volver con nuestro Padre Celestial. El eterno Hijo de Dios ya existía en el cielo. Por el poder del Espíritu Santo, nació como un ser humano y le pusieron por nombre Jesús, para demostrar que Jesús no era un simple hombre más. Dios eligió a una mujer virgen para nacer en este mundo. Jesús existe en una unión, en una persona con una naturaleza totalmente humana y totalmente divina. Él no es, como los testigos de Jehová enseñan, un ángel que se hizo hombre, o el hermano del diablo, como enseña el mormonismo. Él es totalmente Dios y totalmente hombre, así como espíritu. El creador, el redentor, el consolador. Él es Jesús, el Mesías, el Salvador, como lo refiere la Escritura, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cada vez que desobedecemos a Dios, eso se llama pecado. La penalidad por el pecado es la muerte. Pero Dios, en su amor, quiere que todos vivamos. Por eso envió al Mesías prometido, Jesús, también llamado el Cristo, para salvar al mundo. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a esta tierra a morir en nuestro lugar. Dado que Él vivió sin pecado, solo Él está calificado para pagar por nuestros pecados. Él creó el mundo y todo lo que en él existe. Los líderes religiosos de su época entendieron que Jesús alegaba ser Dios. Pablo escribió que cuando Jesús murió, el Padre le reveló a todo el mundo que Él era Dios.
Según la Biblia, Hijo de Dios significa que Él es plenamente Dios, que Él es una de las tres personas que componen al único Dios. Este concepto nos enseña de un Dios triuno, como dice la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los líderes religiosos de la época de Jesús entendían muy bien este concepto. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Sin embargo, muchos creyeron el anuncio de lo que Jesús decía, ya que no solamente aseguraba que Él es Dios, lo afirmaba con hechos milagrosos, llenos de poder, que asombraba a todos sus opositores, siendo convencidos por lo que hacía, como lo enseña la Biblia, que dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanados de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta era la muestra, la prueba de Dios mismo obrando a través de Jesús el Mesías. La mayoría de los judíos no reconoció a Jesús como su Mesías. Ellos buscaban un rey terrenal, no el gobernante de un reino espiritual. Muchos rabinos interpretan el siervo sufrido de Isaías 53 como el pueblo judío que ha sufrido a manos del mundo. Su ceguera era tan grande que ninguna cantidad de milagros podía hacer la diferencia. Podemos darnos cuenta que todo ese tipo de cosas, de ideas, de pensamientos, era lo que los griegos habían planteado en su momento, y las escuelas de los griegos había pasado la factura a los rabinos, a los intérpretes de la ley de aquella época. Quiero invitarle a que se quede en su programa Escrito Está. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Escrito Está. Como hemos visto, las personas de la época en las cuales Jesús estuvo dando sus enseñanzas vivían encerrados en sus mentes con las enseñanzas del mundo de aquella época. Los grandes maestros de ese tiempo, filósofos y grandes pensadores, habían borrado por completo la ley de Dios en la vida de las personas y todo lo que los profetas por muchos años habían hablado acerca del Mesías. Como lo menciona un pensamiento que dice: el hombre es como alguien en una caverna, atado, incapaz de ver algo más que lo que está delante de sus ojos. Vagas sombras en la pared. Este era el pensamiento de la época, de aquellos grandes filósofos. Muchos de estos pensamientos e ideas de los líderes religiosos tenían este concepto, por ello no podían percibir la situación que delante de ellos ocurría. Mediante su sacrificio en una cruz, Jesús, el Mesías, demostró su poder sobre la muerte. Cuando se levantó de la tumba 3 días después, solamente a través de Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos venir a Dios. Jesucristo es el Mesías, el Salvador de cada persona en el mundo. Pero las filosofías de aquella época apagaban la voz de los profetas, como dice un pensamiento humano: Dios no forma parte del universo y mueve de manera figurada la inteligencia del primer cielo. Lo conoce
y en su contemplación, este cielo encuentra un gozo perfecto que traduce en la comunicación a su cuerpo de un movimiento perfecto. El primer cielo, por tanto, se mueve de manera uniforme y eterna. Estos eran los pensamientos que circulaban acerca de los dioses, acerca de las deidades, acerca de todo lo que el hombre tenía en sus escuelas de la época. Pero la misma palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento claramente al Salvador del mundo, a Jesús el Mesías, Dios mismo en la tierra, para llevar a cabo el plan de salvación de la humanidad. Al respecto, los profetas enseñaron: por eso, el Señor mismo les dará señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías Jesucristo. Algunos intérpretes cuentan por cientos las profecías mesiánicas allí escritas. Podemos leer en la Biblia las profecías que describen al Mesías, a Jesús como Dios encarnado, que dejaría su trono y llegaría a la tierra para hablarle a las personas. Es Jesús el Mesías a quienes señalan las profecías precisamente como Salvador del mundo. Jehová, Dios con nosotros, como lo refiere la Biblia, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos darnos cuenta que ese Dios Yahvé de la Torá, que expulsó a Adán y a Eva del Edén, destruyó la tierra con el diluvio, envió plagas al antiguo Egipto y dirigió la conquista de Canaán por medio de la guerra, y castigó a Israel y a Judá por medio de la cautividad en naciones extranjeras por causa de su rebeldía. Ese Yahvé es Jesús, el Mesías, en el Nuevo Testamento. En un estudio cuidadoso de la Biblia, nos muestra claramente que el Dios que interactuó con los seres humanos en el Antiguo Testamento fue el mismo que se convirtió en Jesucristo, como lo mencionan las Escrituras al decir: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús explicó claramente su identidad, algunas veces hasta en su sufrimiento físico, para aquellos de nosotros que creen en Jesús como Señor y Salvador. La evidencia que Él es el Mesías judío es más que convincente. ¿Cómo es que en general los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías? Tanto Isaías y Jesús profetizaron una ceguera espiritual a Israel como un juicio por su falta de fe, como lo refiere la Escritura. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Además, la mayor parte de los judíos del tiempo de Jesús buscó un salvador político y cultural, no un salvador del pecado. Querían que Jesús quitara el yugo de Roma y estableciera a Sión como la capital del mundo. No podía ser, o no podían darse cuenta, o más bien no creían cómo el manso y humilde Jesús podría posiblemente hacer eso. Jesús dijo que él conocía a Abraham. Abraham había vivido y muerto hacía cerca de 2000 años atrás. Esta afirmación ofendió a los judíos a los que Jesús se estaba refiriendo. Ellos consideraban blasfemia que un simple hombre, así era como tomaban a Jesús, hiciera tal declaración. ¿Aún no tienes 50 años
¿y has visto a Abraham?, argumentaban. Pero la respuesta de Jesús fue aún más asombrosa para ellos, como lo mencionan las Escrituras diciendo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La Biblia nos dice claramente de la eternidad de Jesús, el Mesías, como Dios. Él no fue creado, Él ya existía. Además, podemos darnos cuenta de la mezcla de este pensamiento griego de aquella época al no entender este concepto de la eternidad de Dios. Usted note cómo toda esa escuela se encontraba en la mente de aquella época. Ahora bien, quiero invitarle a que continúe con nosotros en este su programa Escrito Está. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en este su programa Escrito Está. La Biblia nos enseña que Jesús es el Salvador del mundo, Dios que se hizo hombre y caminó en esta tierra proclamando su mensaje del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué pretenden hacer creer a las personas que la salvación no depende directamente de Jesucristo? Como lo enseña la Iglesia romana diciendo: si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe en Jesucristo, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la salvación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. La posición oficial de la Iglesia romana es que una persona debe creer en Jesucristo y ser bautizada y recibir la Eucaristía junto con los otros sacramentos y obedecer los decretos de la Iglesia romana y realizar obras meritorias y no morir con algún pecado mortal para poder alcanzar la salvación. Como lo menciona de nuevo al señalar: si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y justificado, y que con sola esta creencia queda perfecta la absolución y justificación, sea excomulgado. Precisamente nos damos cuenta cómo todo este tipo de cosas fueron ideas que el hombre creó para hacer a un lado y tomar el lugar de Jesús el Mesías. La Iglesia romana establece que a través de lo que diga la institución es como se puede obtener la salvación. La Biblia dice que la salvación no es por obras, porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Por tanto, somos salvos solo por gracia a través de la sola fe en la sola persona de Jesús el Mesías, nuestro único y suficiente Salvador, como lo menciona la Biblia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la Iglesia romana ha enseñado que la salvación se obtiene por medio de venerar las imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos. Esta honra se extiende aún a los cuadros, las cruces, crucifijos, las medallas, los escapularios y las reliquias. Dios prohíbe terminantemente hacer imágenes para honrarlas o venerarlas. Tan fuerte es esta prohibición escrita por el dedo de Dios en las tablas de la ley, que se ha omitido del catecismo. En la parte sobre los 10 mandamientos se ha dividido en 2 el mandamiento 9 para que siempre fueran 10. Allá en la Biblia católica romana, esta prohibición es en el segundo de los 10 mandamientos. Los argumentos vagos y poco claros de la Iglesia romana sobre la salvación de la humanidad generó un cisma entre los sacerdotes que deseaban llegar a la verdad del Salvador Jesús, el Mesías, a todas las personas. Por ello,
Y viendo cómo la gente estaba siendo engañada, decidieron entablar una lucha para dar a conocer lo que la Biblia dice. El resultado, la Reforma Protestante. En esta lucha se tomaba en cuenta la Biblia, que enseña que la salvación viene de Jesucristo y de la confianza y fe únicamente en Él, como lo menciona uno de los principales reformadores, que aseguraba: solo por fe se efectúa la salvación y no por obras. Este punto es en el cual está sostenida la Iglesia de Cristo. Es por medio de esta fe en Jesús el Salvador que el creyente puede recibir el perdón de Dios por sus pecados y ser justificado delante de Él. Los reformadores sabían perfectamente que cuando hablamos de la humanidad del Señor Jesús, queremos decir que Dios se hizo un verdadero ser humano. Una razón por la cual Dios se hizo hombre en Jesús fue para que Él pudiera conocernos y comprendernos perfectamente. Los reformadores conocían esta verdad en las Escrituras. Por ello, estaban en contra de las enseñanzas de Roma en cuanto a la salvación de la humanidad. Dios en Jesús como nuestro Salvador. La Biblia enseña que por medio de Jesús somos salvos y que no hay otra manera de alcanzar la salvación. Por ello, otro de los reformadores afirmaba al respecto: dado que nadie está excluido de invocar a Dios, la puerta de la salvación está abierta a todos. No hay nada que nos impide entrar por ella, solo nuestra propia incredulidad. Jesús el Mesías es esa puerta de salvación. Jesús el Salvador de toda la humanidad. En la actualidad se pretende hacer creer a la gente que un grupo de personas, por medio de una institución, tienen la fórmula para que el hombre sea salvo. Al mismo tiempo, se invita al pueblo de Dios a unirse como una sola religión, sin tomar en cuenta que las enseñanzas sean contrarios o se trate de engañar a las personas, haciéndoles creer en puntos de acuerdos iguales. No le confundan, Jesucristo es el único Salvador del mundo y solo por medio de la fe obtenemos esa salvación. Por tal motivo, no puede haber acuerdos entre los que creemos en Jesús como Dios y Salvador y los que creen en el hombre y sus enseñanzas, los que ridiculizan a Jesús y no le aceptan como Dios, y los que quieren hacer creer a la gente que hablan de Jesús, pero no le tienen como Salvador de la humanidad, mucho menos como Dios. No puede haber ningún punto de acuerdo ante estas enseñanzas. Usted analice a la luz de la palabra de Dios lo que Él nos dice y lo que Él nos enseña. Nos vemos hasta la próxima emisión de su programa Escrito está. Dios le bendiga.